DCT o epilepsia. Una convulsión o crisis epiléptica es un fenómeno paroxístico originado por una actividad anormal, excesiva y sincrónica de un grupo de neuronas del sistema nervioso central y que puede cursar clínicamente de distintas formas. Epilepsia es la existencia de crisis epilépticas recurrentes debidas a un proceso crónico subyacente. La existencia de una convulsión aislada o de crisis recurrentes debidas a factores corregibles o evitables no es necesariamente una epilepsia. Un síndrome epiléptico es una epilepsia con un conjunto de síntomas y signos que habitualmente se presentan juntos, sugiriendo un mecanismo subyacente común. Se habla de estatus epiléptico cuando una crisis dura más de 30 minutos o cuando existen crisis repetidas entre las cuales el paciente no recupera la conciencia. Clasificación. Las convulsiones parciales focales son aquellas en las que la actividad eléctrica queda circunscrita a un área concreta de la corteza cerebral, con independencia que durante la crisis la conciencia está conservada, parciales simples, o alterada, parciales complejas. La sintomatología con la que cursa la crisis dependerá del área cortical donde se sitúan las neuronas causantes de la misma. Las crisis complejas se originan en el lóbulo temporal en un 60% de los casos y en el frontal en el 30%. Las crisis parciales pueden producir síntomas motores, sensitivos autónomos como sudoración, piloerección, visuales como destellos simples o alucinaciones complejas, auditivos como sonidos simples o elaborados, olfativos, olores intensos y poco habituales, y psíquicos, miedo, despersonalización, déjà vu. Las crisis motoras pueden comenzar en un área muy pequeña y extenderse gradualmente en segundos o minutos a un área M corporal más extensa, progresión jacksoniana. En ocasiones, una crisis motora puede persistir y una debilidad del área afectada, parálisis de TOT, limitada en unos minutos o horas. Durante las crisis parciales complejas, el paciente tiene dificultad para mantener un contacto normal con el medio, junto con alteración del comportamiento que puede ir desde la inmovilidad o automatismos básicos y pateo de ilusión, hasta comportamientos más elaborados. Tras la crisis existe característicamente un periodo de confusión. Clasificación de las crisis epilépticas, Liga Internacional de la Epilepsia, clasificación de las crisis epilépticas, Liga Internacional de la Epilepsia. Crisis parciales, simples, complejas y con generalización secundaria. Crisis generalizadas, ausencias tónico-clónicas, tónicas, atónicas, mioclónicas. Crisis no clasificadas, convulsiones neonatales. Las crisis generalizadas se originan simultáneamente en ambos hemisferios, aunque es difícil descartar por completo la existencia de una actividad focal inicial que se propaga con rapidez y que en ocasiones es reconocible por la existencia de síntomas focales previos a la pérdida de la conciencia. Ahora, las ausencias, pequeños marcos, se comparten con breves episodios de pérdida brusca del nivel de conciencia sin alteración del control postural. Característicamente duran segundos y puede repetirse muchas veces al día, suelen acompañarse de pequeños signos motores bilaterales, parpadeo, masticación, y se recupera la conciencia de forma igualmente brusca, sin confusión posterior ni memoria del episodio. La edad de comienzo suele estar entre los 4 años y el inicio de la adolescencia, siendo la causa más frecuente de crisis en este rango de edad. Los acompañantes de otros problemas neurológicos responden de forma favorable al tratamiento farmacológico y entre un 60 y 70% de los casos remiten durante la adolescencia. Los hallazgos del EKG son típicamente descargas generalizadas simétricas de punta onda de 3 Hz. Coincidiendo con la crisis, aunque en el EEG interictal existen más periodos de actividad normal que los visibles clínicamente, la hiperventilación incrementa la frecuencia del trazado anómalo. Existen las denominadas ausencias típicas, con pérdida de conciencia de mayor duración, con inicio y fin menos bruscos y generalmente signos focales. El EEG muestra trazados de punta onda, frecuencias menores de 3 Hz y suele responder peor al tratamiento que las ausencias típicas. Las convulsiones tónico-clónicas graduales suelen tener un comienzo brusco sin aviso previo, aunque algunos pacientes refieren síntomas poco definidos en las horas previas, que no deben ser confundidos con horas causadas por un origen focal de la crisis. La fase inicial es una contracción tónica generalizada acompañada de cianosis, aumento de frecuencia cardíaca y de la presión arterial y midriasis. En 10 a 20 segundos generalmente comienza la fase clónica de duración variable. El postcrítico existe ausencia de respuesta de estímulos externos, flacidez muscular e hipersalivación que puede comprometer la vía aérea, seguido de una fase de lenta recuperación a nivel de conciencia, minutos, horas, acompañada de confusión. El paciente refiere cansancio, cefaleas, mialgias durante varias horas tras la crisis. El EEG muestra distintos trazados a lo largo de la crisis. Existe una actividad rápida de bajo voltaje, con descargas generalizadas y polipuntas de alto voltaje en la fase tónica. En la fase clónica aparece una punta onda a baja frecuencia. En el postcrítico hay un enlentecimiento global que va resolviéndose junto con la recuperación del nivel de conciencia. Son el tipo de crisis más frecuentes en el contexto de trastornos metabólicos. Existen convulsiones tónicas puras y clónicas puras, son similares a los anteriores con ausencia de algunas de las fases. Crisis atónicas se caracterizan por la repentina pérdida del tono muscular de escasos segundos de duración, con breve alteración del nivel de conciencia sin confusión posterior. Suelen presentarse en el contexto de síndromes epilépticos conocidos.
Las mioclonías con contracciones breves de los músculos que pueden estar originadas en distintos niveles cortical, subcortical, medular. Cuando existe nivel origen cortical son consideradas fenómenos epilépticos, mostrando el eje descargas de punta, ondas bilaterales y sincrónicas. Suelen existir con otros tipos de crisis, aunque son las principales manifestaciones de signos de síndromes epilépticos. Las formas intermitentes, punta onda focales, punta onda generalizadas, puntas generalizadas focales, gran mal generalizado, paroxísticas generalizadas focales. Actividad de fondo delta menor o igual que 3 segundos, que 3 por segundo, generalizadas o focal, teta 4 a 7 por segundo, alfa 8 a 13 por segundo, normal 10 por segundo occipital, beta 15 a 30 por segundo. Esta es la clasificación de Gray-Walter del EEG. Fisiopatología. Las crisis son consecuencia del desequilibrio entre los mecanismos excitatorios e inhibitorios del sistema nervioso central. El mecanismo básico de producción de las crisis, aunque no bien conocido, sería el siguiente. Existe inicialmente una actividad de descarga generada por la entrada de calcio y sodio al interior de la neurona, causando una despolarización prolongada de la membrana. Esto generaría una punta en el eje. En condiciones normales, esta actividad es frenada mediante una hiperpolarización mediada por los receptores GABA y los canales de potasio. Las descargas repetidas originan un aumento del potasio extracelular y del calcio extracelular y de la activación mediada por los receptores NMDA, con lo que se evita que tenga lugar la hiperpolarización normal. Existen muchos mecanismos que pueden alterar la tendencia de las neuronas a realizar descargas paroxísticas. En ocasiones se produce una transformación de toda un área neural que se convierte en hiperexcitable de forma crónica, convirtiéndose en un foco epiléptico. Este proceso se conoce como epileptogénesis. Diagnóstico diferencial. El primer paso es diferenciar las crisis de otros síntomas transitorios. El síncope y la pseudocrisis son entidades más frecuentemente confundidas con epilepsia. Otros diagnósticos diferenciales son los accidentes isquémicos transitorios, migraña, narcolepsia e hipoglucemia. El electroencefalograma sigue siendo el método complementario de elección para demostrar el carácter epiléptico de una crisis y es esencial para definir algunos síndromes epilépticos. Sin embargo, no es un test que permita diagnosticar o describir epilepsia por sí mismo. Un EEG convencional se debe demostrar alteraciones epileptiformes en un 50% de pacientes epilépticos, pero es importante conocer que entre un 10 a 15% de toda la población normal puede tener un EEG patológico. Estudios neuroradiológicos, el ATC y la RM son las técnicas de elección, siendo la resonancia más sensible para detectar alteraciones estructurales del sistema nervioso central. Etiología. En la tabla 25 se incluyen las causas más frecuentes de crisis epilépticas según la edad de aparición. En numerosas ocasiones la etiología es desconocida, idiopática, genética, fiebre, traumatismo craneoencefálico, patología cerebrovascular. Etiología de las crisis epilépticas según la edad de inicio. En neonatos menos de un mes, hipoxia perinatal, hemorragia intracraneal, infecciones cerebrales, trastornos metabólicos, abstinencia tóxica, alteraciones genéticas, alteraciones del desarrollo. Lactantes de un mes a 12 años, crisis febriles, alteraciones genéticas, sistemas, alteraciones del desarrollo, traumatismos. Adolescentes, traumatismos, abstinencia de alcohol, tóxicos, tumores. Y adultos, evento cerebrovascular o enfermedad, tumores, abstinencia alcohólica, trastornos metabólicos, enfermedades degenerativas. Algunos síndromes epilépticos específicos. La Liga Internacional contra la Epilepsia clasifica varias decenas de síndromes epilépticos, de los que solo mencionaremos aquí algunos de forma puntual. Epilepsias parciales benignas de infancia, epilepsia rolándica benigna. Epilepsia de infancia con mala respuesta al tratamiento, síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut. Epilepsias generalizadas del adulto, epilepsia mioclónica juvenil. Epilepsias parciales benignas de la infancia se caracteriza por ser edad dependiente con comienzo después de los 18 meses, con crisis generalmente poco frecuentes, sin deterioro neurológico asociado con normalidad en las pruebas complementarias, salvo el EEG, que presenta una actividad de fondo normal con complejos focales de localización más frecuente en la región temporal media. Más de la mitad de los pacientes con epilepsia benigna de la infancia tienen una epilepsia rolándica. La epilepsia rolándica debuta entre 7 a 10 años de edad, remitiendo en el 98% de los casos en torno a los 14 años. El 80% de las crisis aparece durante el sueño y suele presentar focalidad facial. No suele requerir tratamiento dado su evolución espontánea. Epilepsias de la infancia con mala respuesta al tratamiento. Síndrome de West-Gastaut. El síndrome de West, el primer año 4 a 7, séptimo mes. Origen criptogénico. Consta de espasmos infantiles de la musculatura flexora, detección del desarrollo psicomotor, ipsarritmia, ondas agudas. El síndrome de Lennox-Gastaut, inicio variable entre 1 y 7 años, 2 a 4 años, superponibles a West. Múltiples tipos de convulsiones, afectación psicomotriz. En el EEG, en vigilia aparecen complejos punta-onda lentos, durante el sueño aparecen salvas de puntas.
Epilepsias generalizadas del adulto. La epilepsia mioclónica juvenil. 8 a 25 años de edad. Se asocian a crisis tónico-clónicas y el 30% de ausencias típicas. Sacudidas musculares, miembros superiores, despertar, privación previa del sueño, alcohol, se mantiene a nivel de conciencia. El eje muestra paroxística punta onda en la mayoría de los casos. Tratamiento con fármacos anticomiciales. El inicio del tratamiento. Comenzar el tratamiento epiléptico tras el diagnóstico de epilepsia viene marcado por el riesgo de presentar nuevas crisis. Por eso, recurren más las parciales que las generalizadas. Escala de dosis lenta. Segundo, un anticomicial. Aproximadamente un tercio de los pacientes no se controlan con monoterapia y precisan combinación. La mayor parte de las recidivas sucede entre los 3 y primeros meses tras la retirada del tratamiento. El tratamiento monoterapia, buen control, el 70%. Hay 30% que no. Politerapia, 15%, pero hay un 15% que no, de los cuales 5 necesitan cirugía y otros son refractarias. El mecanismo de los anticomiciales, inhibición de los canales de sodio, fenitoína, carbamazepina, topiramato. De los canales de calcio, fenitoína, valproico, tosuximida. De la liberación del glutamato, la motrigina. Potenciación de la función de los receptores GABA, benzodiazepinas, barbitúricos. Aumento de disponibilidad de GABA, gabapentina, tiagabina, pigabatrina. Fármaco antiepiléptico. Los antiepilépticos, fenobarbital para las parciales. Fenitoína para las parciales generalizadas. Ácido valproico para parciales tónico-clónicas. West, Lenus. Carbamazepina para crisis parciales tónico-clónicas. Etosuximida, ausencia. Benzodiazepinas, West, clonazepam, diazepam también. Estatus epiléptico, benzodiazepinas. Felibamato, parciales síndrome de Lennox Gastaut. Topiramato, parciales generalizadas. Gabapentina, crisis parciales. También hay levetiracetam. Vigabatrina, síndrome de West. Tiagabina, Lennox Gastaut. La motrigina, crisis parciales y generalizadas también. Y para el síndrome de West, ACTH y corticoides. Fármacos antipilépticos según el tipo de crisis. Crisis parciales simples o complejas, carbamazepina, fenitoína, valproico, lamotrigina. Crisis tónico-clónicas generalizadas, valproico, fenitoína, carbamazepina. Ausencias, etosuximida, valproato. Ausencias típicas, crisis crónicas, crisis clónicas, crisis micrónicas, valproato. Valproico. Síndrome de West, ACTH, corticoides, clonazepam, valproico, vigabatrina. Estatus epiléptico, perfusión de diazepam. Tratamiento quirúrgico. Foco epileptogénico, la resonancia magnética. Y se hace resección del lóbulo temporal o resección de la lesión o desconexión, transecciones subpiales, epilepsias parciales, callosotomías, estimulación del nervio vago. Estimulación cerebral profunda, hemisferectomía. En el embarazo, un descenso de las contracciones plasmáticas de los fármacos. Se debe considerar la paciente epiléptica que programe el embarazo.